en El Mostrador Podcast remecemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En El Mostrador Podcast, el poder de la independencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos juntos y revueltos este miércoles 13 de marzo. Darle la bienvenida a todos y todas quienes se vayan sumando a nuestras transmisiones, como saben, a través de todas las redes sociales y plataformas del Mostrador, a través de del mostrador.cl también y nuestro canal de YouTube, desde donde pueden conectarse con nosotros, comentar los temas de la contingencia que vamos a analizar durante los próximos minutos. Sin duda, un tema que marcó la jornada de ayer, las declaraciones del alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, quien solicitó a la ministra Carolina Toa, ministra del Interior en La Moneda, el despliegue militar en la comuna de Maipú a propósito de la crisis de seguridad que vive la comuna. Recordemos que esta comuna también está marcada porque efectivamente ahí se encontró el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda en una de las tomas de Maipú, por lo tanto ha estado bien en la palestra el contexto de seguridad que vive la comuna y el alcalde Bodanovich lo hizo saber ayer en La Moneda y bueno, repercusiones varias, polémica al interior del oficialismo, lo vamos a estar analizando, además de otros temas relativos a la coyuntura municipal que está viviendo nuestro país y temas varios, por supuesto. Paso a presentar inmediatamente a quienes me acompañan este miércoles, ya lo están viendo en pantalla. Jorge Gómez, analista político, investigador senior para la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Hola Fran, buenos días. Buenos Hola días. Leslie, buenos días. Y también ya vemos en pantalla a Leslie Nichols, psicóloga y académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Muy buenos días, Leslie, ¿cómo estás? Buen día, Fran, nos pillaste ahí chachareando con Jorge. Sí, pero bueno, hay harto que conversar, así que aprovechemos el chachareo. Voy a ser poco coloquial, ya que estamos en confianza, pero como patada en la guata cayó en el oficialismo lo que fueron las declaraciones ayer del alcalde Bodanovich, quien solicitó diferentes medidas para abordar el contexto de seguridad en la comuna, entre ellas contar con apoyo militar para el resguardo de la infraestructura crítica. Él aludió también a la falta de dotación policial que vive la comuna y por lo tanto se requiere el apoyo necesario de las fuerzas militares, de la presencia militar para poder apoyar estos puntos en específico. Hay varios temas que subyacen de todo esto. Hay legislaciones de por medio, como la Ley de Infraestructura Crítica, que está en tramitación en la Comisión de Defensa, si no me equivoco, ya voy a chequear. Y también la regla del uso de la fuerza, ambas vendrían a reforzar lo que implicaría el despliegue militar en diferentes comunas del país, algo que fue respaldado, yo diría que casi transversal por todos los alcaldes de la región metropolitana, incluido el gobernador Orrego, y en contraste a esto, parlamentarios del oficialismo salieron a poner paños fríos para poder analizar todo eso. Partamos con su apreciación general de lo que implica esta solicitud del alcalde Bodanovich, que no es cualquier alcalde o militante del Frente Amplio, es un referente bastante importante para el sector y por eso también caló hondo, ¿no?, que este tema lo haya reinstalado él. Leslie, arranquemos contigo. Bueno, yo creo que efectivamente me sumo un poco al llamado a los paños fríos sobre el tema, ¿ya? Entiendo que la situación de seguridad no solo en Maipú, sino que en varias comunas de Santiago y de Chile, en el norte, en el sur, en todas partes, ¿no es cierto? Esta es bastante crítica de momento. Tal como comentábamos la semana pasada, que quizás si bien ha bajado el delito, digamos, más común, el portonazo, el cartereo, ¿no es cierto?, tal como lo indican las cifras, yo creo que este delito más espectacular en términos negativos, ¿no? Se ha incrementado sin duda. La situación en particular de Maipú se ve como un drama, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que ya no estamos hablando justamente de los delitos comunes a los que estábamos habituados o habituadas en Chile, sino que la aparición, digamos, de cuerpos en reiteradas oportunidades, ¿no? La situación de las tomas, que no es sencillo, ¿no? Todos sabemos que no es llegar y reacomodar o pedirle a la gente que por
muy buena voluntad abandone un territorio. Así, hay varios elementos, es muy multifactorial, digamos, que una persona habite o resida en un espacio de ese tipo. Pero sin embargo, creo yo que acá hay varios aspectos a considerar. Indudablemente, ¿no es cierto?, el alcalde Bodanovich, pienso yo, que está en un muy buen piso como para ir a la reelección en este momento, ¿no? Toda la gente de Maipú, ¿no es cierto?, que no alcanzó a estar convencida, digamos, en esas fotos que salieron por ahí en Instagram, inaugurando las piscinas, ¿no es cierto?, muy famosas se ¿Verdad? hicieron. Se me había Yo creo olvidado que eso. todo el resto de la gente estaba muy preocupada, ¿no es cierto?, del tema de seguridad. Con esto, sin duda, se les seduce, ¿no? Hablando en términos de seducción, siguiendo la línea de los primeros, de este primer grupo, ¿ya? Sin embargo, acá hay un punto que es bien importante a considerar, que las Fuerzas Armadas y los militares, ¿no es cierto?, no, en particular, no están preparados para el orden público, no tienen formación, ¿no es cierto?, para sostener el orden público, ¿ya? Entonces tú le estás pidiendo a un grupo de personas que tienen que ejecutar ciertas acciones, ¿no? Si bien el alcalde Bodanovich habla de unas determinadas funciones en determinados sectores, ¿no? De igual manera, es un grupo de personas que no tienen la preparación para eso, ¿no? Independiente de que en términos quizás estéticos, ¿no? O incluso, claro, es sin duda un espaldarazo a la gestión de Bodanovich lograr, ¿no es cierto?, visibilizar esta preocupación en temas de seguridad. Pero estamos hablando de personas que no tienen la preparación para aquello, ¿ya? Los militares, las militares están preparadas para otras cosas, ¿no? Para ir a la guerra, a combate, qué sé yo, pero no para sostener el orden público. Acá el orden público lo sostiene la policía, ¿ya? Y en ese sentido es fundamental revisar la ley de infraestructura crítica, porque lo que necesitamos acá son más policías, y policías, digamos, en la calle, no militares. Es como cuando se comienza a hablar también respecto a lo que tú acabas de decir, si es que los militares están preparados o no. Dicho eso de paso, a modo de contexto, el 5 de febrero, si recuerda nuestra audiencia, se realizó el Consejo de Seguridad Nacional, el llamado COSENA, convocado por el presidente de la República, y en esa ocasión el comandante en jefe del Ejército, el general Javier Iturriaga, señaló que su institución carece de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado para resguardar el orden público, y también el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó en esa misma ocasión que era inconveniente establecer estados de excepción constitucional en las zonas urbanas. ¿Por qué aludieron a esto? Porque precisamente el gobierno estaba tanteando terreno a ver si es cómo estaba la disposición de las fuerzas militares para acudir a apoyar el orden público a propósito de las demandas y la eventual aprobación de la ley de infraestructura crítica, que permitiría establecer marcos más concretos para este despliegue. Ahora, si bien es cierto que es una demanda instalada por alcaldes y parlamentarios, lo cierto es que el gobierno no va a ejecutar esto sin una ley despachada. Y para que haya una ley despachada tiene que haber voluntad política para acelerar la tramitación en el Congreso, lo mismo con las reglas del uso de la fuerza. ¿Cómo ves esa no dicotomía, pero son dos escenarios que tienen que correr en paralelo, y al parecer las urgencias no se están traduciendo en el Congreso, pero sí en el debate público? Jorge. El tema tiene muchas aristas. En primer lugar, me parece que lo que hace el alcalde Bodanovich es desmentir al presidente Gabriel Boric en términos de un país normalizado. Lo que hace un alcalde finalmente al pedir que las Fuerzas Armadas se involucren en el tema del orden público es dar la señal de que el país no está normalizado, como dijo el día anterior el presidente Gabriel Boric. Y yo creo que hay un punto clave en esto, porque comprender que no estamos en una situación de normalidad es clave para la discusión respecto a si los militares tienen que no o no estar involucrados en el orden público. Obviamente la concepción del orden público en un concepto o en un escenario de normalidad conlleva que los militares no deberían estar involucrados. Pero yo creo que acá es importante en la discusión pública hoy día empezar a asumir que las afectaciones al orden público no están ligadas con
elementos de baja criminalidad, como se entiende desde el punto de vista de la sociología o de los estudios criminológicos, sino que eventualmente estaríamos, y este es el riesgo que tiene el país, en una situación de transición desde un escenario o un ambiente de baja criminalidad a un escenario de alta criminalidad. Y un escenario de alta criminalidad implica el asentamiento del crimen organizado en estructuras mucho más complejas de afrontar, donde eventualmente la acción de los militares, aunque no se quiera, termina siendo involucrada. Y esto otros países lo muestran muy evidentemente cuando, por ejemplo, los grupos narcos tienen sus propios ejércitos y por lo tanto ya confrontar a esos grupos organizados bélicamente, digámoslo así, con policías municipales o con policías abogados al orden público en situaciones de normalidad ya no es suficiente. Obviamente Chile no está en el escenario de alta criminalidad. Estamos eventualmente en una situación de desequilibrio, ¿cierto? Es decir, si se toman las medidas adecuadas, podemos retornar efectivamente a una situación de baja criminalidad. Pero si los actores civiles, y esto es importante, si los actores civiles son los que toman las decisiones, no actúan con la celeridad correspondiente, lo que eventualmente va a ocurrir es que Chile va a entrar en una fase de crisis que podría llevarnos a una situación de alta criminalidad. Eso me parece que es muy, muy importante. Hay otra dimensión que me parece que es clave acá también comprenderla. Es decir, el alcalde Bodanovich habla en un contexto en que se avecinan elecciones municipales, pero además que se avecinan elecciones municipales donde probablemente lo que está ocurriendo es que los vecinos están exigiendo mayor respuesta de parte de sus autoridades con respecto a el tema del crimen. ¿Por Sobre qué? todo de Porque los ahí jefes vuelve el comunales. punto. ¿Cómo? Sobre todo de los jefes comunales, que son la primera Claro, línea, ¿por ¿no? qué? Porque quienes en el fondo están eh, sintiendo la situación del cambio desde una baja criminalidad a una alta criminalidad son los vecinos de distintas comunas. Y no solo en la región metropolitana, es una situación que está a lo largo de todo el país. Es decir, acá en la zona norte, en comunas o en ciudades que eran relativamente tranquilas, Iquique, Arica, incluso, por ejemplo, en Los Ángeles, hay una situación de enfrentamiento de bandas rivales a plena luz del día. Es decir, hay un problema grave de criminalidad que empieza a resentir a la ciudadanía y la ciudadanía empieza a exigirle a sus jefes comunales respuesta ante eso. Obviamente los jefes comunales no tienen la capacidad de respuesta porque las policías municipales o los guardias municipales no tienen la capacidad de respuesta para grupos que están fuertemente armados y por lo tanto es comprensible la reclamación que se hace respecto a la acción de lo que eventualmente se presume una fuerza mucho más potente en términos de respuesta. Y esa es la complejidad, a mi parecer, del debate. Entonces yo creo que hay como tres dimensiones que hay que considerar. Primero, la situación de crisis de criminalidad, donde nosotros estamos en una tensión. Si no se toman las medidas, vamos a entrar en una fase de crisis de criminalidad que nos puede llevar a una alta criminalidad, donde el crimen organizado se asienta. Donde también hay que empezar a asumir que la discusión no es el orden público en un escenario de normalidad. Chile no está en una situación de normalidad. Las cifras de criminalidad así lo indican. No es un escenario de normalidad. No es un escenario de normalidad incluso considerando la situación en los campamentos. Es decir, antes existían campamentos y situaciones, pero no se daban situaciones como las que hoy día se están dando, donde se encuentra enterrada una persona que fue secuestrada, o como lo que ocurrió en Padre Hurtado, donde se encuentra una persona desmembrada, ¿cierto? Entonces, no hay una situación de normalidad. Chile no está en una situación de normalidad y por lo tanto las autoridades civiles tienen que tomar las cartas en el asunto, dar respuestas contundentes dentro del marco de la ley, porque de lo contrario, lo que va a empezar a ocurrir es que efectivamente la ciudadanía va a empezar a esperar y a exigir respuestas mucho más fuertes de parte del Estado. Y ahí obviamente empieza a aflorar la idea de una respuesta mucho más fuerte en términos, digamos así, militares o de gobiernos mucho más resueltos. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Es que efectivamente se puede poner en riesgo el marco del Estado de Derecho. Pero a mí me parece también es importante ahí decir que quienes están poniendo en riesgo eso son las autoridades civiles, no solo el gobierno, el poder legislativo también. Hoy día, respecto a la discusión de infraestructura crítica, cómo actuaron también quienes hoy gobiernan como oposición frente a leyes que se promovían. Por lo tanto, hay un tema en que, a mi parecer, la clase política, una vez más,
no está comprendiendo las problemáticas que están afectando a Chile y de alguna forma eso lo manifiestan en una inoperancia en términos legislativos y una inoperancia en términos de decisión. Y me parece que estamos en una situación coyuntural grave y que hay que abordarla con la celeridad que se requiere. De lo contrario, la experiencia lo muestra, vamos a entrar en un loop de otros países donde finalmente el asentamiento del crimen organizado ya no es un problema de orden público normal, sino que un problema de seguridad, no solo del Estado, sino que un problema de Mm. inseguridad generalizado. Sí, por eso yo planteaba en la pregunta esto de que por un carril hay una velocidad para la urgencia ciudadana y lo que se instala en el debate como urgente, por ejemplo, como el despliegue militar, y por otro lado está el carril de las tramitaciones legislativas. La ley de infraestructura crítica, que no la reforma constitucional que se promulgó antes para poder materializar el despliegue militar en las fronteras del norte del país, sino que la ley de infraestructura crítica está en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta desde agosto del año pasado. Entonces estamos hablando de un trecho de meses no menor, donde ahora de nuevo, porque un alcalde lo reinstala, se supone que se metería el pie en el acelerador para poder despachar esto y tener la herramienta legislativa necesaria para poder implementarlo. Entonces son datos no menor cuando uno en la línea de tiempo pone en perspectiva desde cuándo están estas leyes, en qué comisiones, cuánto tiempo falta, etcétera, etcétera. Ahora también otra noticia que salió hace pocas horas fue esta intervención que se hizo en una toma de Maipú en la intersección de Camino a Melipilla con Pajaritos. Fue el lugar donde precisamente se encontró el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda y se tomaron 2 personas detenidas por órdenes pendientes y 74 personas fueron conducidas a la Brigada contra el Crimen de la PDI porque se encuentran en situación migratoria irregular. 74 personas en ese espacio. Entonces aquí también hay otras patitas de la discusión que parecen ser temas olvidados, como qué pasa con el tema migratorio y qué urgencia también se le está dando a ese carril de la discusión. Y otro tema, y aquí te paso la palabra, Leslie, que me parece interesante poner sobre la mesa, es que, claro, el alcalde Bodanovich ayer decía falta dotación policial. Se instala la urgencia de sacar adelante el despliegue militar para poder apoyar estas labores, pero ¿qué pasa con la discusión en torno a la modernización de Carabineros? ¿Qué pasa con la discusión respecto a qué se está haciendo para fortalecer a Carabineros en el combate del crimen organizado y la modernización de la institución de acuerdo a los tiempos que están corriendo, ¿no? El cómo se despliega, el cómo opera el crimen organizado implica una complejidad demasiado profunda como para no estar ya de lleno junto con el Ministerio Público, perfeccionándose al respecto y poder operar a la altura de la circunstancia en Chile y no llegar a situaciones peores. Entonces, son debates que también se cruzan y están relativamente olvidados cuando se habla solamente de la espectacularidad que significaría tener militares desplegados en ciertas partes de las comunas de la región metropolitana, etcétera. ¿Cómo ves también esa otra arista, Leslie? Yo creo que efectivamente todas las policías, digamos, en nuestro país están ampliamente capacitadas. Yo creo que no es un diagnóstico que hacemos nosotros desde la sociedad civil, nada más que los problemas actuales son diferentes a los problemas que se enfrentaban hace 10 o 20 años atrás, ¿no? Y el asunto es, acá hay un tema de dotación policial, ¿ya? Yo creo que acá, bueno, no solo la dotación, sino que también un poco la cara visible de las policías, ¿no? Que a partir de ciertos eventos ha ido tomando distintos ribetes, ¿no? Si uno piensa después del estallido social, por ejemplo, eh, yo vi casos cercanos de muchos niños y niñas que le tenían pavor a la policía, ¿te fijas? Y claro, ¿por qué? Porque uno ponía la televisión, acá no quiero echarle la culpa netamente al periodismo, digamos, pero ¿qué pasa? Que si uno prendía la televisión, ¿no es cierto? Uno veía a carabineros desatados, digamos, ¿ya? Los carabineros que estaban, por ejemplo, en Plaza Ex Dignidad hoy Italia, y bueno, ahí un gran look, ya no lo sé, como un poco el Frente Amplio, digamos, pero
¿qué pasaba allí? Digamos, que lo que se mostraba era una policía desatada, sobrepasada también, ¿no? Y básicamente hubo un cambio en la concepción cultural de ciertas generaciones respecto de las labores, las funciones y las atribuciones de la policía, ¿ya? Yo creo que allí, digamos, sigue siendo necesario una especie de lavado de imagen, ¿ya? Ahí yo no tengo nada que ver con eso, es un problema que me imagino que también deben haber sondeado las policías en su momento, me imagino que deben tener un gran equipo, digamos, no sé, de comunicaciones, qué sé yo. Pero por otro lado, estamos súper claros de que hay una carencia en la dotación de policías, de comisarías y también en la infraestructura policial, ¿ya? En todo orden. Si uno ve, por ejemplo, claro, hay en comunas, digamos, con mucho presupuesto, ¿no es cierto? No sé, Providencia, Tacubaya, Las Condes, justamente no, ¿cómo decirlo? Estas fuerzas de seguridad civil o las seguridades municipales, ¿no es cierto? eh, Han sido entrenadas para hacer una labor complementaria a la labor policial, ¿ya? Pero claro, allí eso involucra la tenencia, la posesión de recursos destinados a seguridad a nivel local, ¿ya? Es algo que evidentemente no todas las comunas tienen. O sea, acá estamos hablando, volvemos, digamos, a este tema multifactorial, que es el tema de los recursos municipales, ¿ya? Pero si uno, por ejemplo, piensa en una comuna de 700 o 800, 1000 personas, como puede ser, por ejemplo, Puente Alto, Maipú, ¿no es cierto?, que son las dos comunas más grandes de Chile en términos demográficos, ¿no? Es evidente que, y con cifras, no, el número de policías por cantidad de habitantes es menor que en otras partes, ¿ya? Y entonces acá tenemos que hacer una evaluación. ¿Es solo un tema de repartir equitativamente las policías? ¿Vamos a destinar más recursos a ciertas comunas? ¿O vamos a hacer un plan, digamos, de fortalecimiento de la institución en general? ¿Te fijas? Porque acá sí hay menos policías. Eso es efectivo. Hoy en día, si tú conversas con un joven en la calle, no sé, un adolescente, y tú le dices, ¿qué quieres ser? ¿No es cierto? Cuando grande. Y yo, palabra que nunca he escuchado a alguien que quiera ser policía, ¿te fijas? Siempre está toda esta cosa, bueno, hay un tema cultural también, ¿no es cierto? Hay varios elementos allí, pero que en su conjunto derivan en que también la crisis en seguridad se agudice, no solo por, digamos, estos nuevos elementos que también tenemos que tener en consideración, que son una criminalidad que ha ido cambiando, digamos, de objetivo, la inserción de problemas de seguridad de los que carecíamos en nuestra sociedad hasta hace poco, la migración, tal como tú decías, hay una migración y que probablemente ahora espero yo que a partir del censo tengamos un poco más de información fidedigna, pero hasta aquí no ha sido así, ¿no? ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, como no solo en términos de las policías, sino que ya en términos de justicia más hacia arriba. Escuchaba yo el otro día a Manuel Monsalve, ¿no es cierto?, diciendo cuando fue esta comisión, ¿no es cierto?, en el Parlamento que le pidieron esta reunión, ¿no es cierto?, por el asunto del ex militar venezolano, Ronald Ojea. Y claro, él dice, tomamos detenida a una persona. Es un joven que dice que tiene 17 años y que dice que se llama Tantito, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros con esa información? Porque no tenemos cómo cotejar que si es verdadera o falsa, ¿te fijas? Entonces, claro, mucho se le criticó el tema de esta conversación con Venezuela respecto de una labor bien específica, digamos, que era el tema de la seguridad y el tema de qué sé yo, registro civil o, o lo que sea, ¿no? Como una colaboración en términos de poder llegar a discernir quién es esta persona y si realmente es quien dice, ¿te fijas? Entonces,
desde este tema migratorio, que no sabemos quién está, dónde está y qué está haciendo, ¿te fijas? Hasta la dotación policial, yo creo que son tantas las variables que tenemos que tener en consideración para tener, digamos, una mayor efectividad en términos de seguridad. No es un tema de que vamos a poner una gigantografía o militares o qué sé yo, ¿te acuerdas esto de se acabó la puerta giratoria? Las cárceles no dan abasto, ¿no? No sabemos a quién estamos tomando detenido. Vemos a personas que detienen que ya han sido detenidas infinitas veces antes, ¿te fijas? Y entonces creo que es un problema multisistémico Mm. del que tenemos y que justamente tenemos que abordar como sociedad. Ujú. Sí, el tema de la situación carcelaria es otra arista bastante compleja que va de la mano, ¿no? Que va de la mano respecto a cómo está funcionando el sistema de justicia en nuestro país. Jorge, ¿cómo ves la arista que preguntaba yo al principio en relación a el debate que se ha difuminado un poco respecto a la modernización de Carabineros? ¿Se han realizado cosas? Sí, han habido, yo recuerdo a fines del año pasado el subsecretario de Prevención del Delito daba anuncios respecto a reformas de sistemas operativos, tácticos para el combate respecto a ciertos delitos priorizados a los que le está haciendo foco Carabinero, pero en el fondo para ti es un debate que es necesario reinstalar, me refiero a la modernización o al fortalecimiento de las policías, más allá del apoyo circunstancial que puedan hacer las fuerzas militares. Absolutamente, y me parece que y concuerdo con Leslie en que es un tema multivariable, es decir, acá hay varios aspectos que efectivamente afectan hoy día el desempeño de las instituciones respecto al tema de seguridad, si queremos llamarlo así. Específicamente en el caso de Carabinero, a mí me parece que hay como tres elementos clave en esto. Primero, hay un tema de baja de gente que quiere ser policía. Y esa baja ha sido evidente y se radicalizó entre 2019 y 2020. Es decir, venía ya una baja que eventualmente uno podría atribuir, por ejemplo, a la crisis que ocurre con respecto a los casos de corrupción a nivel de los altos mandos, ¿cierto? Un caso de corrupción muy fuerte que afectó a los altos mandos en la policía y que eso generó obviamente una afectación en términos de, entre comillas, el prestigio de la policía. Y eso luego, en el contexto del estallido social, se ve más agudizado y eso se traduce en una baja en quienes quieren ser policías. Pero aquí hay un factor adicional, es decir, no es solo la propia acción de los policías lo que también incide en menores incentivos para ser policías, sino también en el discurso público y el discurso de los actores políticos respecto a las policías. Y ahí yo creo que también hay cuotas de irresponsabilidad en el discurso público. Es decir, uno puede hacer una crítica cuando una institución opera de manera corrupta o tiene un problema de corrupción, pero el problema se produce cuando de alguna u otra manera se instala la idea de que cualquier acción de la policía es inadecuada o es injusta. Y yo creo que ahí se va sembrando un ámbito que finalmente lo que hace es sembrar la impunidad. Y además siembras la impunidad en términos de la acción policial, pero además botas todos los incentivos para que alguien quiera ser policía, porque ¿quién va a ser policía si no tengo validación política ni institucional y además soy de alguna forma despreciado por la comunidad? Entonces, yo creo que hay esos tres elementos que son claves para abordar la profesionalización de la policía. Yo creo que hoy día, a propósito del tema de criminalidad de alta connotación, necesitas policías mejor preparados, profesionalmente mejor entrenados, con mayor implementación técnica para afrontar ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que está ese tema pendiente. Ese es un factor, porque aquí hay que decir que a pesar de lo que uno podría definir como una precariedad de la policía intenta cumplir su labor, en muchos casos eventualmente la cumple, es decir, logra aprender a un delincuente, pero luego viene la fase de el procesamiento judicial, es decir, la aplicación de la ley sobre esa persona infractora. Y ahí también hay temas que eh, están en la discusión. Por ejemplo, si es o no adecuado siempre usar la prisión preventiva, en Mm. qué casos hay que usarla efectivamente, en cuáles no, qué otro tipo de medidas alternativas se pueden utilizar, porque yo creo que hay que tener la distinción entre el delincuente que eventualmente, por ejemplo, comete un delito común muy básico
versus el delincuente que, por ejemplo, comete un sicariato. Entonces, yo creo que las medidas tienen que ser ahí distintas. Y también entre el tema de las cárceles, yo creo que también ahí en Chile estamos en un tema de necesidad de modernizar el sistema carcelario, porque además cuando el crimen organizado se extiende, uno de los primeros lugares donde el crimen organizado toma el control es al interior de las cárceles. Y por lo tanto, si las cárceles y el sistema carcelario en Chile no está bien estructurado, es muy probable que tengamos problemas al interior de las cárceles, en desmedro de las personas que trabajan en las cárceles, como los gendarmes, por ejemplo, y también los propios reclusos. Es decir, aquí hay situaciones en que otros reclusos se ven sometidos y vejados por aquellos que predominan al interior de las cárceles, y por lo tanto es un problema de carácter multisistémico el que hay que abordar acá. Y por eso también es importante que los actores políticos tengan esta visión, porque muchas veces se entrampan en la discusión si hay que darle más o menos atribuciones a las policías respecto a una situación. Y yo creo que la mirada sistémica permite ver que en realidad es todo un encadenamiento, ¿cierto? Es decir, aquí también entra, por ejemplo, la capacidad del Ministerio Público en investigar los temas, en darle curso, en darle un término a la investigación, la misma capacidad de las propias policías en términos de eso. Y yo creo que, por ejemplo, ahí la modernización implica, considerando el tema del crimen organizado, servicios mucho más especializados. En Chile yo creo que hoy día estamos necesitando un servicio de inteligencia o varios servicios de inteligencia para generar estos contrapesos, pero es urgente tener eso, Sí. porque de Hay alguna la otra inteligencia manera que también está en uno podría decir tramitación. que ya, claro, hoy día tenemos una policía que está en realidad preparada para el delito común, ¿cierto? Para situaciones, digámoslo así, entre comillas, domésticas, pero lo que estamos enfrentando, lo que se está visualizando es que aquí hay el asentamiento de estructuras organizacionales de carácter criminal mucho más compleja, y por lo tanto necesitas una institucionalidad que esté capacitada y adecuada para ese tipo de instancias. Y yo creo que en eso estamos muy contra el tiempo en Chile. Sí, no, y ya mencionabas tú, por ejemplo, el tema de gendarmería, que ese es un tema en sí mismo para abordarlo en la complejidad y en la precariedad en la que todavía están en nuestro país hace décadas atrás. Así que a ver si es que en los próximos programas profundizamos también sobre eso. Ahora, antes de cerrar el bloque, no puedo dejar de preguntarles por esta arista más política que subyace de todo lo que pasó ayer con la declaración del alcalde Bodanovich, que tiene que ver con su figura, ¿no? Porque hemos hablado bastante en los últimos días a propósito de las municipales, la carrera presidencial de Belín Matei, etcétera, de las figuras de la derecha. Pero ¿qué pasa con el cómo se están proyectando las figuras del oficialismo actual de cara a las presidenciales? Y se ha comentado bastante de que el alcalde Tomás Bodanovich es precisamente una de las cartas que hoy día se podría proyectar en ese sentido. Y también es interesante abordar su figura porque él tiene una posición bastante no sé si disímil, pero que contrasta mucho con personalidades del Frente Amplio que hoy día se instalan en el debate público. Por ejemplo, el diputado Gonzalo Vinter, que ha instalado todo lo que tiene que ver con la disputa de las ideas en la sociedad para poder fortalecer al Frente Amplio, pero el alcalde Bodanovich es de una escuela distinta, donde dicen nosotros nos jugamos la credibilidad a través de nuestra gestión y de cambiar concretamente la vida material de las personas, y eso tiene que ver mucho con su labor como alcalde, ¿no? Pero son perfiles distintos que se van instalando dentro de un conglomerado que hoy día ya pasa a ser partido único, y es interesante perfilarlo, ¿no? Perfilar esa figura para poder proyectar figuras desde el oficialismo actual de cara al ciclo electoral que se abre este año. ¿Cómo ve ese tema ya para cerrar el bloque, Leslie? Pienso, Fran, que tal como tú dices, acá hay dos caminos, digamos. Hay un frente amplio, ahora por fin podemos llamarlo así, ¿no? A mí me costaba mucho esa distinción Varias cosas. entre claro, esos popurrí que un día eran tal nombre y otro día otro. Pero a mí me parece que claro, lo que plantea el diputado Vinter, ¿no? De estas disputas de ideas, esta batalla cultural, Mm, creo yo que es algo que debemos dar en otros espacios y no necesariamente en el gobierno, ¿te fijas? O en el Parlamento. Creo yo que eso, evidentemente, la discusión política, teórica, religiosa, si tú quieres, cualquier definición que uno tenga en términos de pensamiento ético, morales, etcétera, tiene que tener, digamos, una disputa de ideas
un debate permanente, ¿no? En la academia eso es algo cotidiano, ¿te fijas? Entonces, creo yo que esos dichos apuntan quizás un poco más al camino académico. Y pienso que siendo gobierno, a la gente, al ciudadano de a pie, no, lo que quiere escuchar no es un debate de ideas, no es, digamos, un cambio cultural o cómo vamos a establecerlo, o saquemos conceptos, marco teórico. La gente no está interesada en eso, sino que en las acciones. Y entonces, en términos concretos, yo, sin ser bodanovichista, ¿te fijas? Me parece que tiene un impacto mayor lo que está haciendo el alcalde Bodanovich. Aunque no lo logre, ¿te fijas? También es ganancia, en términos políticos. ¿Por qué? Y si tú dices, mira, yo estoy preocupado en el caso de la seguridad de la comuna. Tanto así que fui y hablé con la ministra Toá y le pedí que por favor me apoye con militares en la casa, lo que es absolutamente anti-Frente Amplio. ¿Te fijas? Está muy por fuera. Yo leía el otro día la columna de Matamala, ¿no es cierto? Que se llamaba Barros Boric, la columna. Y siempre he pensado que justamente, digamos, el diputado Boric está muy en desacuerdo con el presidente Boric, ¿te fijas? Y bueno, es un completamente otro tema del que podemos hablar todos los capítulos de aquí hasta diciembre, digamos. Pero pienso yo que acá el alcalde Bodanovich, ¿no es cierto?, está haciendo una acción política de cara a la reelección. Y que le sirva o no le sirva, funcione o no funcione, sí va a traer réditos a su candidatura, a su eventual repostulación o, qué sé yo, presidencial, si él quiere, no lo sé. Esto le va a traer ganancias a él en términos políticos, ¿ya? Yo creo que la gente está ávida de ver acciones y está un poco harta del debate teórico, ¿te fijas? Entonces, de aquí en más, y tal como se le ha denominado esto del segundo tiempo, pienso yo que ya debemos dejar de estar enfrascados, bueno, yo no estoy en el gobierno ni nada por el estilo, pero como país, ¿no es cierto? Digamos, a mí lo que me compete sí es el debate de ideas, yo soy académica, pero pienso yo que básicamente de aquí en más, el segundo tiempo tiene que ser de mucha acción, ¿no? De elementos visibles, de elementos simbólicos, como le llamamos en términos psicoanalíticos, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía quizá reperfile lo que está opinando hoy por hoy de el actual gobierno y las personas que nos gobiernan, ¿te fijas? Jorge, ¿cómo ves tú esta arista de la discusión? De estas dos almas que hoy día están conviviendo al interior del Frente Amplio. ¿Quién tiene más capacidad hoy día de perfilarse ante la ciudadanía? Claramente es el alcalde Bodanovich, por un tema muy claro. Quien se dedica a la política no puede andar haciendo el sermón de la montaña, como decía Macbeth. Y yo creo que Gonzalo Vinter está haciendo el sermón de la montaña sin comprender cuál es la labor de un político en términos estrictos. Y eso la gente lo comprende muy claramente. Y probablemente también lo comprende el alcalde Bodanovich, porque obviamente en su condición de alcalde, él tiene que estar resolviendo y enfrentando temas diariamente y por lo tanto llevando a cabo una gestión permanentemente. Y eso lo obliga también a lidiar con distintos temas y sacrificar incluso posturas porque obviamente tiene que llevar a cabo y adelante una gestión. Lo mismo ocurre un poco también con quien gobierna desde el Ejecutivo y lo que pasa hoy día, y eso incluso da para otro programa también, es que probablemente en el Congreso los parlamentarios están encapsulados en una especie de círculo donde no logran visualizar eh, la cotidianidad de las cosas y están ensimismados en una discusión que muchas veces parece ajena, a la ciudadanía le parece ajena a las discusiones y lo que van planteando respecto a los asuntos públicos y por lo tanto no extraña que el diputado Winter evidencie eso también de una manera además mucho más radical, haciendo este sermón de la montaña en términos estrictos y llamando a poco menos que a todos los sectores políticos a abordar esa discusión, cuando en realidad en la política eh, lo que se espera, y yo creo que la ciudadanía eso lo comprende muy claramente, es una actitud más bien prudencial de las decisiones, donde tú te vas enfrentando finalmente a la realidad mucho más dura, ¿cierto? Y no
a la elucubración, porque efectivamente yo concuerdo en eso, la elucubración es más propia del plano académico, del plano, digámoslo así, intelectual, pero en la política en sí, las personas tienen que estar ahí negociando, poniéndose de acuerdo, concretando ciertas cosas, ya sea legislación o medida. Y por lo tanto, hoy día en el escenario que hay en Chile, es muy probable que un político que muestre una capacidad de gestión mucho más clara tenga más éxito que aquel que está buscando cambiar las almas, ¿cierto? Yo creo que quien quiere cambiar las almas no está para dedicarse a la política, tiene que dedicarse a otra cosa, una religión o otras cosas. Entonces, esto es muy claro también en términos políticos y además es muy clásico, es como algo que es muy recurrente en la historia. Por lo tanto, ahí yo creo que Gonzalo Vinter no está comprendiendo lo que es la política en sentido estricto. Ujú. Bueno, vamos a ver con el pasar de los meses probablemente cómo se reacomoda en función de estos dos caminos que tiene el Frente Amplio, ahora que van a ser partido único, hay una cuestión estructural que se tiene que terminar de cuajar, así que vamos a estar atentos a ver cómo esto se sigue desarrollando y también respecto al futuro político del alcalde de Bodano, que tiene solo 33 años, o sea, le queda un largo trecho por delante si es que decide seguir profundizando su carrera política. En fin, temas de... Oye, Fran, Sí, disculpa, dime. que justo para decirte al respecto, tiene 33 años y veía ayer que se estaba promoviendo de parte de la derecha un proyecto de ley para subir la edad de los Para- presidentes a 40 años, ¿no? Algo bastante, digamos, un teledirigido. Sí, sí, no, sí, no, y debate que se instaló a propósito de la edad del presidente actual, también el tema de las pensiones vitalicias que tienen los presidentes van a seguir sobre la mesa en la medida que sigan existiendo candidatos jóvenes. Así que, bueno, en fin, 9:47, nos vamos a separar 30 segundos para terminar los últimos minutos que nos quedan con la última patita de la conversación aquí en Juntos y Revueltos, así que no se separen. En minutos seguimos remeciendo la actualidad. Ya volvemos a Juntos y Revueltos por el Mostrador Podcast, el poder del pluralismo. Regresamos a Juntos y Revueltos, la conversación política que quieres escuchar. Bueno, para quienes se suman a estos últimos minutos de conversación aquí en Juntos y Revueltos, les recuerdo que estoy conectada junto al analista político e investigador senior de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez, y también junto a la psicóloga y académica de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Leslie Nichols. Lamentablemente se nos van a quedar varios temas fuera, pero no quiero desaprovechar los minutos que quedan para hablar sobre una entrevista que hoy día tenemos en portada en El Mostrador a la precandidata de Convergencia Social, ahora Frente Amplio, para la alcaldía de Providencia, la actual concejala Macarena Fernández. Estuvo conversando conmigo respecto a cómo visualiza el debate y la disputa municipal en Providencia, independiente de las definiciones que vaya a tomar la alcaldesa Matei, si es que va a ir a la reelección o derechamente dedicarse a la carrera presidencial. Ella dice que la alcaldesa Matei ya no está dedicada 100% a la comuna, ya no está 100% enfocada a propósito de su camino a la presidencia, y también hace un llamado a que exista una primaria amplia dentro de los sectores progresistas para tener una carta única y fuerte y poder disputar esta comuna que sin duda es uno de los bastiones de la derecha del sector oriente de la región metropolitana. Pero saco a colación esta entrevista para terminar el programa de hoy hablando respecto al concepto de unidad.
¿no? Porque se habla mucho sobre la necesidad de unidad, tanto de la derecha como de la izquierda, para ser competitivo en estas elecciones municipales, tema que ha reflotado también a propósito de esta postulación, está juntando firmas ya para poder ser candidata independiente. Marcela Cubillos en la comuna de Las Condes salió a hablar la actual alcaldesa Daniela Peñalosa, que va a la reelección por la UDI, lo calificó como una deslealtad por parte de Marcela Cubillo, y se instala también un debate en la derecha de qué tan alineada hoy día están las fuerzas para acudir en unidad, disputar ciertas alcaldías en las elecciones municipales de este año. ¿Cómo ven este concepto, ¿no? La tan anhelada unidad, que es muy difícil ponerla en práctica cuando se trata de las disputas de poder, incluso dentro de los mismos sectores políticos? ¿Cómo lo ven en esos términos, Leslie? Me parece que es fundamental unir fuerzas siempre. Esto es un diagnóstico que está hecho desde siempre, ¿no? Divide y vencerás, y que es lo mismo que comentábamos ahí muy entre líneas respecto del Frente Amplio, ¿no? Cualquier movimiento político y de todo orden, digamos, movimientos sociales, no sé, está archi estudiado a medida que, digamos, llega a un pic, ¿no? Acumula un cierto poder, tiene ciertas ideas, de las cuales luego hay gente que se va desprendiendo, comienzan a subdividirse y el movimiento pierde poder, ¿no? Esto para personas, yo estudio movimientos sociales hace un tiempo, y claro, todo movimiento social, incluso político y en todo orden de cosas, aplica lo mismo. A medida, ¿no es cierto?, que se va dividiendo, pierde poder. Entonces, parece un movimiento, digamos, evidente si uno pretende, ¿no?, tener, adjudicarse el poder en algún ámbito, es unirse con otras fuerzas incluso, ¿no? Y ahí, claro, hay que hacer un cálculo político respecto de más o menos quiénes van a tener estas ideas similares, con quién voy a poder negociar, gente que también no me desperfile, ¿no es cierto?, respecto de ciertos principios que yo he tenido, entre otras cosas. A mí me parece que lo que está haciendo Macarena Fernández, me parece que es la Sí, la concejala concejala. a la que te hacías referencia, es este clásico dicho, ¿no es cierto?, a río revuelto ganancia de pesca. Es evidente que, digamos, en un escenario político que está bastante revuelto, está bastante líquido, ¿no es cierto? Ella o cualquier persona, ¿no? Puede venir claro, plantearse allí como una alternativa, ¿no es cierto?, a ese escenario, digamos, que está un poco disuelto, ¿no? Y que es algo que probablemente va a hacer un montón de otras personas, ¿no? Veía por ahí que también le habían preguntado a Pepa Errázuriz si estaba dispuesta y ella había dicho que sí. Ahora, pienso yo que hay escenarios que también hay que evaluar, ¿no? Uno o una persona, una candidata o candidato, si quiere, digamos, ir a una comuna, claro, hay que tener un monto, digamos, de autoestima más o menos importante para disputar Providencia, no siendo de derecha, viendo las estadísticas, ¿te fijas? Es como, no sé, ir qué sé yo, a Las Condes siendo comunista, lo más probable es que te va a ir mal, ¿no? Y entonces también se aplica ese recurso de que no, un partido o un movimiento no pone a su mejor candidato en sectores que sabe que es bastante probable que pierda, ¿te fijas? Entonces, a mí me parece que lo que está haciendo la concejala, ¿no es cierto?, parece evidente,